tomar su lugar. Pero antes de eso pueden darle una ofrenda de palmas a Dios. Ok. ¿Alguna vez han leído esta historia? ¿Cuántos la han leído acá? Gloria a Dios, ¿verdad? Por los que lo han leído. Génesis, pues el primer libro de la Biblia. Aquí Génesis habla acerca de una historia muy particular, ¿verdad? Algo que me impresiona tanto es que acerca del padre Abraham, acerca del padre de multitudes, la Biblia dice en Génesis capítulo 12 cómo Dios le da una promesa al padre Abraham y a su esposa, ¿verdad? Sarai. Y me llama la atención porque Génesis 12 del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás benditas en ti en todas las familias de la tierra. Entonces en Génesis capítulo 12 el Señor le había dado una promesa a Abraham, pero también a su esposa Sarai. Lo que pasa es de que aquí vemos en Génesis capítulo 16, desde el versículo 12 al 16, por lo regular la Biblia empieza a decir de que cómo habían pasado ¿cuántos años? 10 años, ¿verdad? Y como que Sarai se empieza a desesperar, ella como que en su lógica humana empieza a decir, bueno, como que el Señor ya se tardó, ¿verdad? Y sabe, entiendo muy bien a Sarai, yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? De que Dios nos ha dado una promesa, una palabra, y a veces pensamos que Dios ya llegó tarde. Pero la Biblia dice que, el libro de Eclesiastés, de que todo tiene su tiempo. Amén. Entonces en Génesis capítulo 16 como que Sarai se empieza a desesperar y como que no empieza a ver nada. Pero algo que me llama la atención en los libros más adelante habla acerca de Habacuc, profeta. En el capítulo 2 dice que aunque la visión tardare, o la promesa tardare, que la sigamos esperando, pero que ciertamente va a llegar. Entonces Sarai se empieza a desesperar, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, Abraham, pues nomás no estoy viendo lo que Dios nos ha hecho la promesa, ¿no? Y bueno, Sarai, la Biblia habla acerca de Agar, una egipcia, una esclava. Pero algo que me menciona la Biblia es de que Sarai le empieza a decir a Abraham, bueno, llégate a la esclava egipcia, que en este caso era Agar. Y bueno, aquel Abraham ni siquiera le discute, ¿verdad? Va y se mete con Agar. Y la Biblia dice que empieza y se queda embarazada, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿por qué les digo que es algo trágico? Porque la Biblia dice que Agar se empieza como a enaltecer contra su señora Sarai y empieza a menospreciarla, ¿verdad? Y algo así también pasa con la historia de Ana. ¿Cuántos lo han leído? Como que algo así, ¿verdad? Entre Penina y Ana andaban como que ahí peleando. Pero algo que menciona la Biblia es de que la Biblia menciona que Penina se burlaba de Ana porque era estéril, no podía dar hijos. Pero ahora, en esto funciona la fe. Que aunque tú no lo veas, Hebreos 11:1 dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que tú no ves. Entonces, en la lógica humana nunca vamos a poder entender a Dios. Pero en el tiempo de Dios, la Biblia dice acerca de las tribus de Israel, acerca de la tribu de Isaacar, que la Biblia dice que era entendida en los tiempos. Y me impresiona tanto porque a veces quizás estamos como Sarai, esperando una promesa de parte de Dios, pero muchas veces intentamos desesperarnos. Entonces empieza a decir la Biblia acerca de cómo Sarai, bueno, empieza a decirle a su esposo, bueno, llégate a ella, la mujer queda embarazada y empiezan a pelear. Pero la Biblia dice que Agar ya no había soportado esto. Y la Biblia dice que se va al desierto. Ahora, algo que mencionaba hoy nuestro apóstol en la mañana es algo cierto. Y lo confirma el libro de Oseas cuando dice que Él nos va a llevar al desierto y que allí nos va a enamorar. Entonces algo similar pasó con Agar, porque la Biblia menciona de que como el ángel del Señor se le aparece en el desierto. Y damos
gracias a Dios, ¿verdad? Porque aún en los momentos difíciles, ángeles del Señor están a disposición de nosotros como seres humanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la Biblia empieza a mencionar acerca de esta historia, de que cómo empieza, ¿verdad? Ahí una tremenda discusión, ¿no? Pero la Biblia dice que en el desierto el Señor le habla a Agar. Y yo siempre he dicho de que creo que nosotros debemos seguir teniendo encuentros continuos con nuestro Señor. Algo que decía el apóstol, y es algo cierto, y algo que él decía, que lo que deberíamos pedir nosotros como cristianos es tener experiencias con Dios. Y no solamente, sí sobrenaturales, porque sí van parte de la vida cristiana, pero más que algo sobrenatural, poder ver a Dios en un encuentro. Y algo similar pasó en esta historia del libro de Génesis 16. Entonces la Biblia dice que Agar estaba junto a un pozo. Y la Biblia dice que a ese pozo Agar empieza a decirle, y le da el nombre, el Señor me ve. Y sabes, algo que me impactaba tanto, la Biblia dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero al decir Dios de Jacob es porque el Dios de Isaac o Dios de Jacob es porque ellos, al decir Dios de Abraham es porque debían o deberían de haber tener un encuentro para decirles Dios de Jacob. Entonces vemos en Abraham como el Señor Dios está con Abraham y le dice, bueno, en el libro de Génesis habla acerca de que le dice a Abraham, bueno, sal de tu tierra, sal de la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te voy a prometer, ¿verdad? Y la daré a tus descendientes y serás grande en descendencia. Entonces ahí estamos viendo el Dios de ¿quién? De Abraham. El Dios de Isaac, la Biblia menciona de que como él hacía pozos y como que ahí sus enemigos intentaban molestarlo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios estaba con Isaac y él volvía a abrir otros pozos. Entonces ahí vemos el Dios de Isaac. Pero por lo tanto en el libro de Génesis capítulo 28, es cuando Jacob empieza a tener un encuentro con Dios. Y desde el Génesis capítulo 28 ya se le ve a Jacob como el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque se le decía el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque deberían tener un encuentro con Dios. Entonces hasta el Génesis 28 se le ve el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Porque la Biblia dice que, bueno, sale huyendo de su casa. Y la Biblia menciona acerca de cómo se va de su casa, se va corriendo, ¿verdad? Porque se empezaron a levantar contra él, su familia. Y la Biblia menciona que él estaba cansado y la Biblia dice que se duerme. Y dice que ahí, al él dormirse, la Biblia dice que él sueña algo. Y empieza yo estudiaba esta acerca de cómo, qué es lo que había soñado. Y dice que vea unas escaleras grandes, ¿verdad? De cómo ángeles subían y descendían. Hasta ese entonces le llamó el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Ahora tú puedes decir, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Yo creo que todos aquí como cristianos, en algún momento de nuestra vida, si estamos aquí sentados es porque tuvimos un encuentro con Dios. Y sabe, algo que mencionaba hoy el apóstol en la mañana es acerca de los jóvenes que fueron a su encuentro. Y sabe, algo que yo le decía a un muchacho es de que ustedes son oraciones contestadas. ¿Cuántos pueden decir amén? Oraciones contestadas de lo que ustedes estaban pidiendo por mucho tiempo para que ese familiar, ese joven que hoy está en ese encuentro, que ahora viene transformado, ahora viene renovado. Y algo que me impresiona es de que yo le decía a este muchacho, son oraciones contestadas. ¿De quién? Pues de ustedes como papás. Dele el fuerte los aplausos a Dios. Entonces aquí empieza a hablar algo acerca de Génesis. Entonces ellos cumplen la parte de obedecer, porque Abraham y Sara salen de su parentela, hacen el acto de obedecer. Pero ¿sabe qué es lo que les falló? El tiempo de esperar. ¿Cuántos se han identificado con eso? El tiempo de la espera. Hay veces donde queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. Y la Biblia es clara cuando dice la Biblia que el tiempo está en Él.
Y es algo que me impresiona tanto porque hicieron la parte sí de obedecer, pero no de esperar. Entonces salirse de su parentela, que lo que les costó cumplir fue la parte de la espera. La parte de saber esperar la promesa que Dios les había dado. Incluso Sarai le dice a Abraham, Dios me ha hecho estéril. Y la verdad, si usted ve la Biblia y la lee, Dios jamás le dijo que era estéril. Ella así se sentía. Bueno, soy estéril, pues como que ya no veo la promesa, pues ahora voy a hacer esto. El peligro de querer las cosas cuando nosotros queremos. El peligro de no saber esperar. Le costó que ahora Agar hubiera tenido un hijo con Abraham, su esposo. Dígale a la persona que tiene a un lado, espera. Dígaselo a la persona que tiene a un lado, espera. Entonces ellos ven un aparente retraso. Ellos olvidan que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe? Algo que yo le decía hoy a una muchacha es de que muchas veces nos olvidamos de que Dios es un Dios poderoso. Nos hemos olvidado de que Dios puede hacer las cosas inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. Ahora, a veces queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, cuando la Biblia dice que Él va a actuar en tiempo y forma. Y sabe, entonces la tribu dice, acá dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos. Y yo creo que, iglesia, eso es lo que deberíamos ahora pedir. No digo que no pidamos los frutos o los dones o los talentos, claro que es importante, pero yo creo que más que eso, la importancia de ser entendidos en los tiempos, porque eso nos va a llevar a no cometer errores. Eso nos va a llevar a saber esperar, a tener el fruto de la paciencia, a tener el fruto del amor, de la fe, la espera. En ese momento del desierto, porque Agar se fue al desierto. Incluso el ángel se le aparece y le dice, como que le hace ahí una pregunta, le dice, ¿de dónde tú vienes y a dónde vas? Y Agar le empieza a decir, bueno, huyo de mi señora. Y es algo impresionante. Yo le decía algo a una muchacha y es cierto, nos cuesta esperar. El saber esperar, yo creo que es una de las cosas más importantes como nosotros como cristianos. Entonces, Habacuc 2:3, acompáñeme rápidamente, dice, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Se las voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora que de todo esto se cumplirá, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Entonces, son oraciones contestadas. Habacuc está diciendo que puede tardar la promesa. ¿Cuántos aquí han recibido promesas de parte de Dios? ¿Pueden levantar su mano? Yo creo que muchos aquí hemos recibido promesas de parte de Dios. Pero Habacuc está diciendo que aunque cueste esperar, que lo sigamos esperando. ¿Por qué? Porque en el caminar en eso va a ir produciendo. ¿Produciendo qué? Que aún en medio del desierto podemos florecer. Aún en el medio del desierto, en cada situación, porque yo creo que aquí la mayor parte de los que están aquí sentados son familias representadas, son familias que Dios ha traído a esta iglesia. Entonces Agar empieza a huir. Entonces algo que me impresiona, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El hombre puede cambiar de estado de ánimo, pero Dios no cambia, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y eso es lo que va a permitir que nosotros podamos seguir sabiendo esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Nosotros sí podemos no estabilizarnos quizá en nuestra vida emocional, pero la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta. Sin duda la Biblia dice que la promesa va a llegar. Y yo creo que usted como padre de familia o madre de familia, yo creo que lo impresionante de parte de Dios es de que Dios los ha traído aquí a esta casa, y no solamente a ustedes como papás, sino quizá a sus tíos, a sus hijos. Esos jóvenes a mí me impresionan tanto, porque la verdad es que es de valiente seguir el reino de Dios. La Biblia dice que es necesario pasar por dificultades para entrar en el reino de los cielos.
Pero me llama tanto la atención porque dice, es necesario pasar por dificultades. Pero la Biblia dice en Isaías que aunque pasemos por las llamas, la Biblia dice que no nos quemaremos. Ahora la promesa es de que sí vamos a pasar. Pero lo más impresionante de parte de Dios es que la Biblia dice que no nos vamos a quemar. Sí vas a pasar por el desierto, pero la promesa es que no te vas a quemar. Entonces algo pasó aquí, algo similar. De hecho, el nombre de Ismael significa el Dios que me oye. El Dios, incluso Agar le pone a ese pozo donde el ángel se encuentra con ella, el Dios que me ve. Y al decir el Dios que me ve, es decir, el Dios que me conoce. Y el Dios que me conoce no solamente me conoce por conocerme. De hecho, Él me conoce más de lo que yo me conozco a mí misma. Entonces dice que llama el nombre el Dios que me ve, el Dios que me conoce, el Dios que me llama por mi nombre. Y algo que nos tocó con mi esposo poder compartir en una comunidad aquí cerca. Y yo les decía a las muchachas de ahí, pueden haber aquí 3 Marías, pueden haber aquí, no sé, 2 Martas, pero lo impresionante de parte de Dios es que la Biblia dice, es de que a cada una Dios nos identifica. ¿Por qué? Porque esto es lo impresionante, iglesia, es de que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Porque a eso vemos a un Dios personal, un Dios específico que nos llama por nuestro nombre. Por eso cuando dice la Biblia que le pregunta el ángel del Señor a Agar, ¿de dónde tú vienes y a dónde tú vas? Es como decirle, yo conozco qué es lo que tú estás pasando. ¿A dónde tú te vas? Si yo ya les hice una promesa, de hecho, a pesar de que era Agar una egipcia esclava, Dios también le da una promesa a ella. Porque la Biblia dice que Dios no hace favoritismos. Ante los ojos de Dios, la Biblia dice de toda raza, de toda lengua, Dios nos ama por igual. Ahora es muy diferente si Dios tiene íntimos, claro que sí, pero en Dios no hay favoritismos. La Biblia dice que a Dios le agrada a todo aquel que le teme y hace justicia. Entonces, algo pasa aquí en el libro de los Salmos 139, capítulo 7 al 16, versículo 7 al 16 dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieron mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano. ¿Sabe? Esta palabra literalmente se le cree que también Agar, en el momento que intenta huir, porque huyó de su señora. Es más, ni siquiera Saraí la había corrido, pero ella se va. Entonces, algo que habla aquí el libro de los Salmos dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Por qué? Porque tú puedes correr quizá del llamado de parte de Dios, tú puedes correr de la promesa incluso que Dios le ha dado a tu familia. Pero algo que he dicho es de que Dios llega porque llega. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero esos escogidos no pueden renunciar. Entonces el libro de los Salmos dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Diga conmigo, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque informidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Diga conmigo el último versículo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas. O sea, aquí en el libro de los Salmos 139, Dios está diciendo que aún dentro de nuestra madre, nuestro embrión vieron sus ojos.
¿No es algo maravilloso, iglesia, saber que quizá tu mamá o tu papá no sabía cómo te ibas a llamar, pero Dios ya lo sabía cómo te ibas a llamar? Dios ya sabía qué rumbo iba a trazar a tu vida. De hecho, el libro de Efesios habla acerca de que somos nosotros predestinados. De hecho, la palabra predestinado viene de la palabra pre, que significa antes. O sea que desde el vientre de nuestra madre, antes que nosotros saliéramos del vientre de nuestra madre, Dios ya había predestinado algo para nosotros. Aún desde antes de la fundación del mundo, la Biblia menciona que Él ya nos había llamado y nos había llamado por nuestro nombre, sin faltar una de ellas. Es impresionante saber que Él nos ha formado, que Él nos ha llamado, que Él nos ha predestinado para algo grande. Ahora usted como familia, lo que le corresponde es, la Biblia dice que Dios nos da el libre albedrío de poder decidir. El libro de Deuteronomio 28 habla acerca de que Él pone ante nosotros el camino de la vida, pero también el camino de la muerte. Usted elige cuál camino tomar. Porque algo que siempre he dicho es, Dios es un Dios de orden, claro que sí. El hombre como cabeza, la mujer sujeta a su esposo, sí, porque Dios es un Dios de orden, pero la Biblia menciona acerca de que Dios no quiere que nos perdamos. La Biblia dice en el libro de Josué de que yo y mi casa le vamos a servir a Dios. Pero si usted sabe y sabe lo que dice el libro de los Salmos, es de que en nuestra boca hay poder de vida, pero también de muerte. Usted decide qué es lo que declarar a sus hijos. Usted decide cómo declararlos, cómo verlos. Porque hay veces donde como cristianos a veces nos podemos enojar, pero a veces sí puede salir una palabra corrompida de nuestra boca, pero tú no sabes qué dirección puede tener esa palabra. Entonces la predestinación habla acerca de antes, de lo que Dios ya ha visto en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces Ismael significa Dios me oye. Dios ha escuchado cada oración que hemos pedido a Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. El libro de los Salmos capítulo 24 habla acerca de que de Jehová es el mundo y cuantos lo habitan. Somos de Él. Nuestra familia está en el hueco de su mano. Nuestra familia sí pueden alcanzar las promesas que Dios le ha hecho a nosotros. Algo que decía un pastor, ese pastor es del norte, pero lo que me impresiona tanto es acerca de lo que él ha declarado. Y yo quiero leérselos porque me impresiona tanto acerca de lo que Él dijo, es de que si nosotros no vencemos algo siendo padres, sus hijos no lo van a vencer. ¿Sabe de dónde viene eso? Es bíblico, sí, porque la Biblia menciona en el libro de Éxodo que Dios visita la maldad sobre los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero si cambiamos de los que le aman, ¿alguien está entendiendo esta palabra? La Biblia dice Éxodo, bueno, Dios visita la maldad sobre los padres hacia los hijos, tercera y cuarta generación, de los que le aborrecen. Pero si fuera de los que le aman, imagínese que usted como mamá o papá, Dios alcanzara hasta sus bisnietos. Pero es algo que usted tiene que declarar. Porque a veces pensamos que el enemigo es tonto, no se le da mayoría, claro que no, porque es reprendido, sí, en el nombre de Jesús. Pero algo impresionante de parte de la Biblia es de que Dios ha dado promesas a nosotros como padres, sí, pero también a nuestros hijos. Entonces, algo que siempre he dicho es de que si yo no venzo algo siendo madre, a mi hija se le puede traspasar. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero pelear y vencer eso que quizá a mí me ha costado para que mi hija no lo tenga que pasar. Para que mi hija después no lo tenga que lamentar. Para que mi hija después no tenga un problema con eso. Entonces, Chris Richards dice, la tibieza espiritual de un padre es la tumba espiritual para sus generaciones. Lo voy a volver a repetir. La tibieza espiritual de un padre es la tumba espiritual para sus generaciones. ¿Sabe de qué habla acerca de esto?
es de que si usted como padre no se levanta a pelear por sus hijos, el enemigo va a ganar territorio sobre toda una generación. ¿Sabe? Cuando Dios le habla a Raquel, le dice: en tu seno, en tu vientre hay 2 naciones. Ahora, fíjese aquí que ellos, siendo fetos, Dios le llama naciones. Siendo unos embriones, Dios los llama naciones. ¿Por qué? Porque al decir que Dios es el que me ve, no me está viendo como yo ahora me veo. Él me está viendo ya con la promesa, con el llamado, con la asignación que Él ya ha puesto en mí desde antes de la fundación del mundo. Él ya me vio desde antes que yo me viera a mí misma. Desde antes que yo naciera, Él ya me había puesto un nombre. Desde antes que yo naciera, Él ya sabía quiénes iban a ser mis padres. Desde antes que yo naciera, Él ya sabía en qué iglesia me iba a congregar. Y sabe lo impresionante de parte de Dios, iglesia, es que la Biblia dice que nosotros no lo hemos elegido a Él. Que Él por su misericordia nos ha elegido a nosotros. Y la Biblia menciona que de lo vil, que de lo menospreciado nos ha levantado para avergonzar a todo aquello que se cree fuerte. Yo no sé usted lo celebra, amado hermano, pero yo creo aquí que familias se van a levantar para poder levantar el nombre de Dios en alto. En su generación, en su casa, a donde quiera que usted vaya, usted va a hacer eso que dice la Biblia, que somos la sal y la luz. Es más, la Biblia menciona acerca de las lámparas que se ponen ¿en qué? Arriba, para que alumbre todo lo que está encima de eso. Porque nos ha puesto como sal. Nos ha puesto como gente que puede restaurar. Porque algo que siempre he dicho es que sin dolor no hay crecimiento. Usted no sé si sabe, pero en el dolor es cuando más somos formados. Porque ¿cuántos aquí quizá en algún momento, como quizá ahí corriendo, cuando eran jóvenes, en algún momento se llegaron a caer? Y sabe, algo que tiene el ser humano es que recuerda más las cosas malas que las cosas buenas. Dios quizá en su soberanía, Dios nos ha hecho así. ¿Sabe por qué? Porque en el dolor es cuando más aprendizaje tenemos. Y Agar lo supo muy, muy bien cuando empezó a decir, Él es el Dios que me ve. Él es el Dios que me ha visto mi aflicción. Él es el Dios que ve cómo yo me levanto a orar por mis hijos. Él es el Dios que me ve mi esfuerzo al venir a la iglesia. ¿Sabe? Yo tengo ahora un testimonio muy grande acerca de mi padre, porque yo llevé orando por él 7 años. Y sabe, después de los 7 años, acerca de la promesa, Dios ya me lo había dado. Tu papá sí se va a convertir. Y sabe, yo esperé, pero no solamente esperé, sino que accioné. Porque no solamente, amada iglesia, es solamente de esperar, sino de accionar. Entonces, me impresiona tanto porque yo le decía a mis padres, ahora puedo ver las oraciones contestadas de hace 7 años atrás. De hace 7 años atrás. Y usted, ¿verdad? Que hoy le dieron una promesa y ya mañana la quiere. Porque muchas veces somos como Agar, queremos las promesas mañana. Y no, Dios no funciona. Es más, cuando la Biblia dice que Él es el Dios que me ve, sí, es el Dios que me conoce. Sí, pero ¿por qué? Porque Dios ya se metió en tu mañana. Él ya sabe cómo va a terminar tu familia. Incluso la Biblia dice, si ellos no quieren, la Biblia no menciona que seas partícipe de la muerte de ellos. La Biblia menciona acerca de que tú los obligues a entrar. No es si quieren, los tienes que obligar. Porque la Biblia menciona, instruye al niño en su camino. Al niño, cuando es niño, instrúyelo para cuando sea grande, él no se vaya a apartar. Por eso dice la Biblia, es bueno llevar el yugo del Señor desde nuestra juventud. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los que se convirtieron grandes, pero la Biblia dice, es bueno llevar su yugo desde nuestra juventud. Porque ahí se cumple de que si somos instruidos desde niños, cuando seamos grandes no nos apartaremos.
Por eso la generación de Agar también fue multiplicada, a pesar de que era una egipcia esclava, a pesar que ante los ojos de otras personas no era alguien importante. Pero el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso es lo que le dice a Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta parte, cuando yo la leo, el libro de Romanos, que Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿No se alegra, iglesia, acerca de esa palabra? Que Él llama a sus hijos como lo que ya son. Que Él llama a su generación como lo que ya somos en Cristo Jesús. Esa es la predestinación, el pre, el antes, que Dios ya nos ha visto desde antes que eso haya pasado. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. De hecho, la palabra paracleto, que significa así, habla acerca del Espíritu Santo. Uno de sus significados es amigo fiel. Sabe, usted puede tener amigos, pero jamás se va a comparar como el amigo fiel que habla la Biblia. Primera Tesalonicenses dice: porque Él es fiel. Y sabe, no solamente es fiel como nosotros como padres, sino que también esas promesas las llegan a alcanzar nuestros hijos. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que tú has accionado. ¿O acaso usted cree que Dios no ha visto cada lágrima que usted ha derramado por sus hijos? ¿Acaso usted no ha visto cómo Dios se conmueve? Porque también nosotros podemos conmover, ¿sabía? El corazón de Dios. La Biblia menciona acerca de María, acerca de cómo unge a Jesús. Y la Biblia menciona que ella era una tremenda adoradora. Porque la adoración no tiene nada que ver con cantar, pero era una tremenda adoradora. Porque la Biblia dice que con sus mismos cabellos secó los pies del Maestro. Conmovió el corazón del Padre. Y Primera Tesalonicenses dice: Dios hará que esto suceda. ¿Qué es lo que hará? Que lo que va a hacer es de que suceda que su familia pueda venir a los pies de Cristo. Que no importa cuánto tiempo pase, la promesa se va a cumplir. Que no importe cuántos años tengan que pasar, Dios va a cumplir. Porque Él es el Dios que nos ve. Porque no importa qué tanto es lo que te hayan hecho, Dios nos voltea a ver. Por eso les digo que Dios nos levanta. La Biblia dice algo que decía el apóstol hoy en la mañana, es de que Dios hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Por qué? Porque se menciona que la Biblia dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Que Él no falla. Que Él, hay veces donde pensamos que Dios llega tarde, hay veces donde pensamos que Dios es como nuestros padres, que Dios nos va a fallar. Pero Dios no se mueve en eso. Dios no se mueve con sentimentalismos, porque Él nos da la convicción de poder creer, pero también de accionar, de poder ver con nuestros propios ojos lo que Dios ha prometido a nuestra generación. Por eso el libro de Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino, diga conmigo, abriré camino en el desierto y ríos. ¿En dónde? Dígalo conmigo otra vez. ¿Alguien lo puede tomar esta palabra? Dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Acá muchas veces creemos que Dios no es fiel. Amado hermano, usted lo único que tiene que hacer es creer.
es poder apropiarse de las promesas que ya están aquí. Pero la Biblia dice, ¿por falta de qué? Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Las promesas sí están, pero por falta de conocimiento es a veces que no las podemos ver. Usted puede apropiarse de las promesas que habla la Biblia. Usted sí se puede apropiar de las promesas. ¿Por qué? Porque para eso están ahí. Hay veces donde una promesa sí es para su generación, pero hay promesas que son para nosotros específicamente. Y la Biblia dice que el que limita muchas veces a Dios somos nosotros como seres humanos. Porque la Biblia menciona que Dios da su espíritu ilimitadamente para que usted pueda echar mano de eso, para que usted se apropie de las palabras. Por eso aquí en el libro de Génesis 16 habla acerca de que Agar quiso huir. Pero aunque nosotros queramos huir, la Biblia dice que aún Él va a estar ahí. Por eso, si no, mire la historia de Jonás. Quiso huir. Y la Biblia menciona acerca de que el gran pez se lo traga. No lo mata, pero se lo traga. ¿Por qué? Porque había un propósito con Jonás, a pesar de que quería huir. ¿Por qué? Porque a pesar, igual Ana, la Biblia menciona que Penina molestaba a Ana. Y a pesar de eso, a Ana, por causa de su oración, Dios le da un hijo. ¿Y sabe quién era ese hijo? Ni más ni menos que el profeta Samuel. Profeta grande en Israel, menciona la Biblia. Es más, la Biblia menciona que cuando él iba a algún lugar, la Biblia menciona acerca de los sacerdotes salían y decían, ¿vienes en paz? Era pesado. ¿Por qué? Ahora, ¿qué fue lo que causó ese hijo? Una oración de una madre. Por eso lo que yo les decía, los chavos que ahora vienen son oraciones contestadas, que ahora usted está viendo con sus propios ojos, que ahora usted misma como madre o como padre de familia está viendo con sus propios ojos. Y sabe algo que hemos dicho cada vez de que vengan en su encuentro, yo no digo que no van a fallar, porque somos seres humanos, puede ser de que sí falle, pero usted como madre o padre le va a dar a esa continuidad. Va a seguir orando por él, va a seguir clamando por su vida y no va a ser partícipe de su muerte. Por eso, algo que he dicho, yo creo que ustedes han invertido, sí, en sus hijos, pero déjeme decirle que en Dios nunca hay pérdida, en Dios siempre hay ganancia, porque en Él nada es perdido. Amén. Entonces Isaías dice, he aquí yo hago cosa nueva. ¿Sabe? Segunda carta a los Corintios 5:17 dice, he aquí yo todo lo hago nuevo. Y no sé usted, pero hay veces, no sé a cuántos les ha pasado aquí, que a veces pensamos que Dios ya terminó con nosotros, que Dios ya terminó con nuestra familia. ¿A cuántos les ha pasado? Pensamos que Dios ya terminó con nosotros sin darnos cuenta que estamos en un momento de espera. Estamos en un momento que quizá de desierto. Pero el libro de Isaías, me gustó tanto esta porción porque dice, yo abriré camino en el desierto. Yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo lo voy a hacer. Porque la Biblia dice que no es con fuerza, no es con espada. La Biblia dice que es con su Santo Espíritu. Y si usted se atreve a creer de que su generación no se va a perder, es una palabra que ya empieza a gestarse en lo espiritual. Porque la Biblia menciona, Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Cuántos vienen a recibir a un encuentrista? Él ya lo llama como lo que ya Dios ya había puesto en él. ¿Por qué? Porque los jóvenes que ahora vienen son los próximos apóstoles en su casa. Son los próximos profetas en su casa. Son los próximos maestros en su casa. Son los próximos pastores en su casa. Porque Dios no ve lo que nosotros vemos. A veces sí pensamos, Dios ya terminó conmigo, ya terminó con mi familia, ya no veo una solución. Pero sabe, cuando usted dice, ya no puedo más, ya no puedo con mis fuerzas, ahí es donde se mete Dios. Y Él empieza a accionar en lo imposible. Porque la Biblia dice, ¿es acaso yo soy el Dios de lo imposible?
el Dios que quizá a veces creemos de que Dios no nos va a cumplir. A mí me pasó algo impresionante hace poco. El primo que a mí por primera vez me había invitado a la iglesia allá en Torrefuerte, Tuxtla, él estaba pasando una situación muy difícil en su casa. No solamente en su casa, sino con su cuerpo. Porque dicen que, esto me van a entender, ¿verdad? Las mamás, abajo de los dolores de parto, mencionas, yo estaba ahí investigando acerca de los dolores de las piedras en los riñones. Y dice que son unas de las más dolorosas, abajo de los dolores de parto. En primer lugar están los dolores de parto en una mujer. Y sabe, él me empieza a decir, mira, yo tengo 5 piedras, 2 en cada riñón, y me viene destruyendo todo el aparato. Y yo le decía, yo creo que ya es hora de empezar a accionar nuestra fe. ¿Tú crees en Dios? Y él me decía, sí. Y yo le dije, mira, Él es el Dios de lo imposible. Y algo que me impresiona, no me quiero salir del tema, pero la Biblia menciona a un rey de 8 años en la Biblia. Josías, rey de 8 años. Y yo decía, bueno, si Dios pudo utilizar una burra a un niño de 8 años, ¿cuánto más a nosotros como hijos de Dios? Y sabe, yo le digo, mira, tú tienes un propósito en Dios. Y déjame decirte que en Dios nunca nada va a ser pérdida. Es más, a veces usted sabía que aún en el desierto Dios nos pastorea. Isaías dice, pues yo soy el Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Y yo le empiezo a hablar y le empiezo a decir, tú tienes un llamado grande y vamos a orar por ti. Porque Dios empieza a accionar en lo imposible. ¿Por qué? Para que su nombre sea glorificado. Y sabe, yo terminé de hablar con él a las 2 de la mañana. Yo sin mentirle, él me habla a las 6 de la mañana de que por la gracia de Dios, porque todos se lo debemos a él, las 5 piedras él las había arrojado. Y la última palabra que yo recuerdo que le dije es, para que veas que Dios funciona en lo imposible. Para que veas que cuando tú ya no tengas fuerzas, ahí es donde se empieza a meter Dios. Para que veas que mi nombre sí puede ser glorificado a través de tu familia. Por eso Génesis 16 habla acerca de, mire, una historia impresionante, donde Sara empieza a desanimarse, empieza a no ver cumplida, según ella, la promesa. Ya habían pasado 10 años. Agar huye, embarazada. Me sorprende más el significado de Ismael cuando dice, Él es el Dios que me oye. O sea, no solamente es el Dios que me ve, el Dios que me oye. Y déjeme decirle que cada oración que usted ha hecho por su casa, Dios la oye. Dios la ha tomado en cuenta. Y déjeme decirle que a través de nosotros como padres, yo lo he visto, hay veces donde yo le pido consejos a mi padre y no saben la manera en la que Dios me habla a través de él. ¿Por qué? Porque los padres tenemos esa gracia que Dios nos ha puesto. Incluso muchas veces como mamá, hay veces donde estamos pasando una situación difícil y ¿sabe quién llega? A veces pensamos, sí, viene un ángel del Señor. ¿Sabe quién viene a mi encuentro? Mi hija, a darme un abrazo. Y sabe, yo creo como padres podemos ver aún en lo pequeño. Podemos ver la mano de Dios aún en lo pequeño. Porque a veces pensamos, sí, queremos lo sobrenatural, sin saber que Dios también nos está llamando en las cosas pequeñas. Por ahí yo escuchaba algo y decía que nuestra primer Biblia es la naturaleza. Porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar de que cuando usted ve acerca del planeta, algo que yo estudiaba acerca de esto, es de que la Biblia menciona en Job que él sustenta la tierra sobre la nada. Y hay veces donde le digo, pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros o que Dios ya no nos oye, sin saber que lo que dice el libro de los Salmos, que a cada estrella Dios la llama por su nombre.
Y no podemos ahora contar tantas estrellas porque son billones y billones de estrellas. Y la Biblia menciona que cada una de ellas tiene un nombre. Ahora pregúntese, ¿acaso Dios no nos oye? ¿Acaso Dios no ve cuando estamos sufriendo? ¿Acaso no te ve a ti cuando estás sufriendo? ¿Acaso no te ve cuando estás clamando por tu casa? Cuando ya no ves una situación, y es ahí cuando Dios se mete. Y yo creo que ustedes como padres hoy vienen a recibir a estos encuentristas, pero también ustedes están creyendo en ellos. Por eso es que los mandaron. Creyeron en la promesa de lo que un día les dijeron a ustedes, que Dios funciona en lo imposible. Diga conmigo, Dios es el Dios que me oye. Puede levantar su mano y puede decirlo. Dios es el Dios que el que me oye. Y no solamente el Dios que me oye, el Dios que me ve. El Dios que ve cuántas veces yo he querido pelear con mis propias fuerzas. Pero Zacarías no se equivoca cuando dice, no es con eso, no es con tus fuerzas. La Biblia dice, es con mi Santo Espíritu. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a ministrar esta palabra. ¿Por qué mencioné esta Biblia? Algo que estudiando el libro de Génesis, Dios me daba esta palabra, pero algo que también decía es de que me llevaba también al libro de Habacuc, porque decía, aunque en las vides no haya fruto, aunque la higuera no florezca, con todo eso yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Aunque quizá aparentemente no vea a mis hijos ahora como lo que Dios ya dijo que son, yo voy a seguir esperando por eso. Y eso es lo mismo que hizo Agar. De hecho, cuando se le aparece el ángel a Agar, le dice, vete otra vez y sométete a tu señora. Pero más impresionante es todavía, es de que ella tuvo un encuentro con Dios. Pudo verlo. Por eso le da a este nombre al pozo, el Dios que me ve. Y por eso yo les mencionaba el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque para llamarlo el Dios de Jacob es porque debía tener un encuentro con Dios. Y tuvo un encuentro, por eso es que ya en el 28, Génesis 28, se le ve como el Dios de Jacob. Porque tuvo una experiencia con Dios. Los patriarcas en la Biblia. Por eso hoy quiero declarar lo que usted no pudo vencer, sus hijos lo van a vencer. Lo que usted en esta tierra no pudo alcanzar, sus hijos lo van a alcanzar. Lo que usted no pudo ver con sus propios ojos ahora mismo, sus hijos lo van a ver. Porque Dios es fiel. Y sabe, con esto voy a terminar. El libro de los Salmos dice, la posteridad les servirá. A las generaciones se le hablará. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Y es más, la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios es fiel. Porque Dios no cambia. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Porque en Él vamos a ver cosas mayores. Y hoy le voy a pedir que cierre sus ojos.